Hola hermanas, ¿cómo están? Muy buenos días. El Señor les bendiga. Bienvenidas nuevamente a mi caminar con Dios. Estoy buscando la cámara ya. Es como estoy ahora en el celular, ando perdida un poquito. Pero bienvenidas todas hermanas por acompañarnos en esta mañana aquí en mi caminar con Dios. Pues gracias a Dios por un nuevo día que nos da, ¿verdad? Y por la bendición que nos da también de conocerle, de buscarle y como dice su palabra, ¿verdad? De poner en nosotros el querer como el hacer, de caminar con el Señor, de buscar hacer su voluntad, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios por esa bendición, esa oportunidad y también por la hermana Leti que ya nos acompaña en esta mañana. Dios le bendiga, hermana Leti, ¿cómo están? Hola hermana, buenos días, Dios le bendiga. Muchas gracias por la invitación y gracias a Dios aquí estamos bien, todo bien de salud y pues pues muy bendecidos por el Señor. Gracias hermana. Amén, hermana. Amén. Y ahora sí, ya, hermana, como que tengo un poquito más de noción, ¿verdad? De dónde están, el área y todo eso, gracias a Dios, ¿verdad? Y a ustedes por la invitación en el mes de octubre que pude viajar para allá. Y un lugar bien bonito, hermana. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar hacia Puebla, ¿verdad? Yo nada más una ocasión hacia Puebla, Puebla. Viajamos, bueno, a una colonia así a las afueras. Es la única vez que he visitado Puebla, pero ahora me quedé como que, wow, está bien bonito, está bien padre, ¿verdad? Me gustó mucho y bueno, ya tenemos un poquito más de noción en el área donde ustedes están, hermana. Qué bonito pueblo. Un pueblo mágico, ¿no? ¿O cómo le llaman? Pues todavía no es mágico, Ajá. pero sí es un pueblo muy bonito, la verdad. Sí, y bueno, pues aprovechando ahorita el frío también, estar en casita y todo, ¿verdad? Sí, hermana, está haciendo mucho frío aquí, mucha neblina, mucha lluvia y el frío sobre todo. Sí, me imagino algo parecido a cuando fue la conferencia que estaba también así muy, pues bueno, de hecho sabemos, ¿verdad? Que fue un tiempo difícil, sobre todo para los de Veracruz, pero se sintió muy fuerte el frío también ahí en Puebla, entonces me imagino más o menos que así, algo así está ahorita. Sí, bueno, ahorita es más el frío que la lluvia. En ese entonces era más la lluvia que el frío, pero sí, yo creo que sí. Ustedes lo sintieron frío, pero ahorita es más frío todavía. Todavía hay. Bueno, ya uno que ya se ¿cómo se dice? Desacostumbró al frío, como que ya, nada más de pensarlo me pongo la piel chinita, ¿verdad? Del frío. Pero bueno, hermana, y bueno, coméntenos, hermana, o platíquenos un poquito qué planes tienen para este año, o usted qué meta, qué propósito se puso, ¿verdad? Ya estamos a finales de enero, ¿verdad? Pero pues es la primera vez que nos vemos en este año, entonces, platíquenos acerca de eso. Sí, hermana, pues gracias a Dios este año pues hemos comenzado pues este año hablando de agosto empezamos la escuela cristiana y pues eso ha sido una bendición el estar ahí con los niños, pues son poquitos, son 6, pero pues es de mucha bendición estar con ellos y pues pues estar sembrándoles la palabra del Señor en su corazón y también cuidando su corazón, ¿verdad? De todo lo que pues actualmente está pasando en las escuelas. Bueno, esa es una carga que tenemos con los niños. No sabíamos exactamente si Dios nos iba a permitir, no sé, una casa hogar, una escuela o algo así, pero bueno, Dios nos ha permitido la escuela y pues también estamos orando para que Dios nos permita abrir un instituto bíblico también para esta zona de la Sierra Norte en Puebla, pues para que también puedan salir más obreros que sigan trabajando por esta área y pues sí, compartiendo el evangelio, ¿verdad? Con las personas que hay mucha necesidad. Amén. Y pues también en la iglesia, pues seguimos trabajando, ¿verdad? Con los hermanos, los discipulados, las visitas, los programas ahorita que tenemos pronto va a ser una conferencia de la familia, en abril, que tenemos también nuestro 5º aniversario como misión. Amén. Pues sí, somos una iglesia pequeña, ¿verdad? Como usted ya sabe, ya vio, pero pues sí, estamos tratando de que los hermanos pues sigan creciendo espiritualmente, se sigan involucrando y pues también un día pues Dios nos permita ver obreros que salgan a prepararse o salgan a servirle, ¿verdad? De tiempo completo. Pues esa es nuestra oración.
Amén, hermana. Una iglesia pequeña, pero muy trabajadora y muy firme en las cosas de Dios, y eso es bueno, ¿verdad? Eso, ahora sí que esas son las bases, los fundamentos para que Dios, ¿verdad?, vaya estableciendo una iglesia, pues si Dios permite que crezca, ¿verdad?, numéricamente, pero sobre todo espiritualmente, ¿verdad? Y eso es lo que todos deberíamos de buscar, afirmarnos en el Señor y trabajar para el Señor. ¿Verdad? Y bueno, hermanas, gracias a ustedes, hermanas, que nos están viendo. Recuerden compartirlo para que otras hermanas también sepan que ya estamos en vivo y puedan ser edificadas por medio de la palabra de Dios. Y también déjenos su saludito, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra hermana Aide también ya nos dejó aquí su saludito. Dice, buen día, saludos. Saludos, hermanas, igualmente, hermana Aide, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hermanas, les vamos a dejar en el tiempo de la enseñanza, ¿verdad? Para que se alisten. Si usted tiene la oportunidad de tener su Biblia a su mano, ¿verdad? Pues tráigasela. A lo mejor está ahorita en ese tiempo, ¿verdad? En su casita donde ya dejó a los niños tal vez en la escuela o ya están estudiando ahí en su casita, ¿verdad? Ellos con sus actividades, y ahora usted puede tomar ese tiempo, o si nos está solamente escuchando mientras usted está haciendo algún trabajo o va de camino a algún lugar, pues igual, ¿verdad? Ponga atención y recuerde que esta clase aquí en Facebook se va a quedar durante 30 días, son políticas de Facebook, ¿verdad? Se queda durante 30 días y después pues ya la borran, pero al ratito yo la voy a subir en YouTube, entonces en YouTube usted también puede suscribirse allá. El suscribirse es gratis, es como dar me gusta a la página, ¿verdad? Aquí en Facebook, y allá la puede ver las veces que quiera, el tiempo que quiera. Pueden pasar 5 años si Dios nos concede, ¿verdad? Vida, y va a seguir estando ahí esa clase. Entonces, pues le dejamos, hermana Leti, su tiempo para que nos comparta. Yo sé que va a ser de mucha bendición, y aquí estaremos tras de bambalinas, pero escuchando la palabra de Dios. Le dejo su tiempo, hermana Leti. Gracias, hermana Jackie. Y bueno, pues gracias a Dios también por este tiempo que Él nos permite tener. Hermanas, pues me gustaría orar antes de empezar y bueno, ya después tomaremos el tiempo. Señor, te agradecemos una vez más por este día. Gracias, Padre, porque nos permites a escuchar tu palabra. A mí me permites pues exponerla, Señor, y te damos gracias, Señor, por ese tiempo que nos das. Ayuda a mis hermanas, mis amigas que tal vez están en alguna ocupación, tal vez ahorita no lo están escuchando, pero que lo escucharán, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra sabemos que no va a regresar vacía, Señor, que obre en cada corazón y que, Señor, transformes nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y otra vez por esta oportunidad. Bendícenos, Padre, en este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a ver Primera de Samuel 15. Es una lectura grande y larga, no creo que la voy a leer toda, pero mejor durante la enseñanza lo vamos viendo. Pero bueno, en general, vamos a ver Primera de Samuel, si usted tiene ahí su Biblia, 15 del 1 al 30. Ese va a ser nuestro pasaje base. Y bueno, pues aquí vamos a tener una enseñanza del Señor, ¿verdad? Pero antes que nada, hermanas, me gustaría hacerles una pregunta. Algunas de ustedes, pues, han viajado, ¿verdad? O han ido simplemente a algún lugar que no conocen. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros preguntamos cómo llegar a cierto lugar. Digamos que queremos venir a Puebla y bueno, pues tenemos que estar investigando antes de venir a Puebla, ¿verdad? Nadie se avienta un viaje, más en estos tiempos donde ya hay más tecnología, donde uno puede saber cómo llegar a un lugar. Y bueno, nosotros nos damos a la tarea de preguntar o nos metemos ahí en Google y preguntamos cómo llegar a cierto lugar. Y nosotros escuchamos, ¿no? Las cosas que nos dicen, las sugerencias, qué hacer, qué no hacer. ¿Y qué pasaría, hermana, si después de que nosotros investigáramos toda esa información, ya la tuviéramos en mente, ya la tuviéramos en Google, ya tuviéramos a lo mejor un mapa por ahí, ¿verdad? Antes había como el guía Roji, ¿no? Que nos daba pues tal vez también el camino por donde uno podía estar. ¿Y qué pasaría si después de tener ya todo eso, ¿verdad? Nosotros decidiéramos hacer lo contrario. Nosotros tal vez nos pusiéramos a pensar y dijéramos, bueno, pues es que según yo hay otro camino más fácil. Según yo hay otro camino más rápido. Según yo hay otro camino más bonito.
y pues tal vez puede ser hasta más seguro. Y empezáramos a pensar, ¿no? Que según nosotros, nuestras opiniones, ahora sí que lo que sentimos, ¿verdad? Tengo como dice, tengo un presentimiento, voy a tomar mejor otro camino. Es más, por ahí es donde la mayoría de la gente se va, entonces mejor yo creo que sí me voy por ahí. Y nos dejamos guiar por todo eso, más que por lo que ya hemos escuchado, ya hemos visto, ya nos han compartido y tomáramos esa decisión así. ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona que hiciera eso, verdad? O de aún de nosotros mismos. Pues no tiene lógico, ¿no? No tiene lógica. No sabemos que algo va a pasar mal, sabemos que nos vamos a perder, o tal vez pues puede pasar un accidente, o tal vez ya nos ha pasado, ¿verdad? Que el Google nos dice que por aquí y nosotros decimos, no, yo creo que mejor por allá. Y al final nos damos cuenta que fue una mala decisión, que ya nos habían dicho y nosotros confiamos más en nuestros sentimientos, en lo que pues la gente hace. Y bueno, pues eso es lo que muchas veces hemos hecho tal vez nosotros en nuestra vida espiritual. Y es lo que en este día me gustaría compartirles acerca de la vida de un personaje, ¿verdad? Que todos conocemos tal vez, pero bueno, del rey Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 15, vemos la situación en la que Saúl desobedece a Dios. Y bueno, nosotros, el tema realmente es el peligro de no escuchar la voz de Dios. No en sí dice que es desobedecer, pero vamos a ver que el no escuchar la voz de Dios es como un sinónimo de desobedecer. En Primera de Samuel, antes de ver bien este capítulo 13:13, es otra ocasión precisamente en la que el rey Saúl se vuelve a equivocar y vuelve a tomar decisiones según lo que él piensa que está bien y no lo que Dios ya le había dicho. Dice en 13:13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Aquí el rey Saúl vuelve a desobedecer a Dios en cuanto a que él no tenía que ofrecer un altar a Dios y no esperó al profeta Samuel, que era el indicado para hacer un altar y un sacrificio. Entonces, otra vez Saúl hace esto y aquí le menciona que es no guardar, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. El no escuchar la voz de Dios, mis hermanas, en la Biblia lo vamos a encontrar con varios sinónimos como el no guardar, el no obedecer, el desechar. En capítulo 15, versículo 23 dice, y porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Aquí vamos a ver también lo que pasó con el rey Saúl, pero el no obedecerla, no guardarla, desecharla y aún, hermanas, aborrecerla. En Jeremías, no vamos a ir ahí, pero en Jeremías 6:19 habla de que aborrecieron la palabra de Dios. Entonces, mis hermanas, el no oír la voz de Dios, que es nuestro tema de hoy, no escuchar la voz de Dios, es cuando nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios o cuando escuchamos una predicación y nosotros claramente escuchamos al Espíritu Santo decirnos lo que Él quiere que hagamos o lo que quiere que ya no hagamos. Y aún así, mis hermanas, seguir viviendo igual. Tal vez sin hacer algún cambio, sin empezar a hacer lo que Dios nos está diciendo o nos está mandando, eh, o tal vez no dejar las cosas que a Él no le agradan. Entonces, es como cuando alguien te dice algo, como les decía, ¿verdad? Cuando te dicen, pues vete por aquí, y tú dices, no, mejor por aquí. Es como cuando tú dices, no necesito eso, no me importa, o a mí me gusta más hacer esto, o vivir así. O peor aún, ¿verdad? Cuando nos enojamos porque nos dicen las cosas que no queremos oír o que no queremos hacer. Entonces, eso es realmente no escuchar la voz de Dios. Y tal vez muchas veces nos hemos visto en esta situación, tal vez muchas veces hemos sentido cómo Dios nos está hablando, hemos escuchado su voz por medio de la predicación, por medio de la palabra, de la lectura de la palabra de Dios,
y sin decirlo tal vez, ¿verdad? Así audiblemente lo pensamos o nuestras acciones reflejan ese sentir que nosotros ya tenemos en nuestro corazón. Entonces, mis hermanas, pues el día de hoy quiero que veamos la vida de Saúl y pues que nosotras podamos tomar decisiones, ¿verdad? Diferentes a las que tomó Saúl. Saúl, mis hermanas, recibe una orden. El Dios, por medio del profeta, le manda destruir un pueblo, destruir una ciudad, destruir al rey, destruir a todo el pueblo, a todos los animales y todo. Y realmente, pues, obviamente esto tiene una razón, ¿verdad? Este era un pueblo malvado, perverso, pues que todas las cosas que hacían iban en contra de Dios. Y pues llegó su castigo, llegó el tiempo de su castigo. Y ahora Dios está pidiéndole a Saúl que haga esto. Y obviamente todos debemos de saber que los mandamientos de Dios, como nosotros como padres, ¿verdad? Siempre son para nuestro bien. Los mandamientos que le damos a nuestros hijos son para su bien. Ellos no siempre lo entienden, ellos no siempre les gusta, pero nosotros les decimos, es por tu bien, ¿verdad? Y tal vez les decimos, después lo vas a entender. Y cosas así. Bueno, pues Dios así mismo le estaba mandando al rey Saúl. Y el rey Saúl, si conocemos la historia, en el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y ahí es donde empieza el problema, ¿verdad? Cuando Saúl desobedece a la palabra de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Saúl desobedeció? ¿Por qué Saúl, o sea, era tan fácil obedecer, ¿verdad? Y eso nos pasa muy seguido con las historias bíblicas. No entendemos por qué Eva comió del fruto, por qué Adán, por qué Abraham, por qué Noé, por qué David. Pero miren, la verdad es que la naturaleza del ser humano es así, mis hermanas. Y esa naturaleza que tenía Saúl la tenemos nosotras y podemos caer igualmente como él. Y miren lo que pasó. ¿Por qué Saúl no escuchó la voz de Dios? Bueno, primeramente en el versículo 15 dice una de las razones por qué no escuchó. Dice, y Saúl respondió, le dijo a Samuel, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí Samuel le estaba preguntando a Saúl, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Por qué tú me dices que ya cumplieron el mandato de Dios? Y yo escucho aquí como el balido de ovejas, ¿y qué está pasando? Entonces Saúl le dice, es que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Aquí Saúl lo que está diciendo es, yo no soy el culpable. Primeramente, no está aceptando su responsabilidad. Entonces Saúl no escuchó la voz de Dios porque, pues, él quería agradar a la gente, ¿verdad? Si el pueblo no quería, bueno, pues como soy su rey, pues no quiero que ellos, pues, piensen mal de mí, tal vez ya no me apoyen, o ya no sea su favorito, o ya no me aplaudan, pues entonces, pues voy a escucharlos, ¿verdad? Voy a hacer lo que ellos digan, sin importar lo que Dios ya había dicho. Entonces, muchas veces así hacemos, mis hermanas. A veces tenemos, pues también, como les decía, la misma naturaleza pecaminosa y muchas veces escuchamos más lo que la gente dice que lo que Dios dice. Y nos encontramos en ese dilema, por decir así, ¿verdad? Ya sabemos lo que Dios dice, pero si la familia me está diciendo que pues eso no está bien, que no debo dedicar tanto tiempo, ¿verdad? A las cosas de Dios, que eso ya es fanatismo, que mira, pues eso no tiene nada de malo. Y la gente empieza, hermanas, también a tomar, a tener presión sobre nosotras, yo lo sé, ¿verdad? Porque pues es lo mismo, o sea, tengo también esa misma naturaleza y tengo también familia, tal vez también hay amigas, tal vez hay vecinos, ¿verdad? Vecinas que llegan y empiezan a presionar, empiezan a opinar, empiezan a decir lo que tal vez sería mejor hacer. Y en este punto, pues Saúl
hizo caso a lo que el pueblo decía. En el versículo 21 dice, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Es más, hasta lo está justificando, ¿no? Pero eso lo hicimos para que podamos ofrecer sacrificios a tu Dios. Y Saúl no se está dando cuenta, pero ya no está diciendo a mi Dios, ya lo está sintiendo lejos, ¿se dan cuenta? Y eso es muchas veces lo que pasa, mis hermanas, cuando nosotros tomamos decisiones o no escuchamos la voz de Dios por agradar a la gente, vamos a tomar malas decisiones, vamos a hacer lo que ellos dicen porque preferimos no ser criticados o no ser señalados y pues dejamos a Dios, lo que dice Dios de lado. Y pues eso pues es no escuchar la voz de Dios. ¿Qué más? ¿Por qué Saúl no escuchó la voz de Dios? En el versículo 2 de mis hermanas también vemos otra razón. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Aquí podemos ver que Saúl estaba muy preocupado, ¿verdad? Por su fama, por la manera en que el pueblo lo viera, por la manera en la que, pues, imagínense, levantar un monumento. ¿Eso qué nos dice? ¿Verdad? Que él también tenía orgullo. Él también quería, pues, que el pueblo lo reconociera, ¿verdad? Que él fuera el que trajo a toda esa gente, ¿verdad? Olvidándose que Dios es el que siempre nos da todo, la vida, las fuerzas, la salud, el dinero, todo lo que tenemos, todo lo que somos es por Él, hermanas, y es por Él y para Él, como dice también su palabra. Pero pues cuando tenemos orgullo olvidamos eso, mis hermanas, y a Él lo que Dios le dijo, pues no le agradó tanto porque pues él no iba a ser tan reconocido, ¿verdad? Si destruía todo y el pueblo no quería destruir todo, entonces pues mejor prefirió el reconocimiento, la admiración, tal vez el aplauso, ¿verdad? Y eso, hermana, es lo que también tenemos que tener mucho cuidado, porque actualmente están entrando muchas filosofías mundanas y yo diría que diabólicas, porque pues Satanás siempre hace eso, mis hermanas. Lo que Dios dice, pues Satanás siempre va en contra, ¿no? Si dice Dios dice blanco, Satanás dice negro. Y como todas sabemos, ¿verdad? Satanás siempre está disfrazado como ángel de luz, dice la Biblia. Y eso quiere decir que sus mentiras no nos las va a traer así tan claramente, ¿verdad? Él siempre trata de torcer un poquito lo que Dios dijo, pues Saúl sí mató parte del pueblo, entonces pues ya con eso pues Dios debería de estar pues contento, ¿no? Porque pues algo ya hizo, pero no, mis hermanas, para Dios es blanco o es blanco. Y pues en este caso vemos que pues Saúl sí escuchó al pueblo y sí estaba en su corazón el orgullo de querer ser reconocido y de, pues por eso se ve que él levantó un monumento, dice ahí. Entonces, a veces nosotros también hemos caído en el orgullo, mis hermanas, hemos pensado, ¿verdad? Que las cosas que Dios nos manda en su palabra, pues pues no son tan buenas, porque pues a nosotras no nos da como ese reconocimiento. Y hemos escuchado esa voz, la verdad, así claramente dicen las filosofías actuales. Es que si tú no tienes ese reconocimiento, si no te valoran, si realmente no se dan cuenta que tú puedes, las mujeres empoderadas y el feminismo y todas esas cosas que tus derechos y pues muchas veces, hermanas, y yo creo, están en contra de lo que Dios está ya dándonos en su palabra, como, como, como mandamientos, como promesas. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por eso, mis hermanas, y nuestros pensamientos empiezan a tener pues ese afín con ellos, con ellas. Y tal vez no lo aceptamos, no lo vamos a aceptar tal vez, pero en esta mañana me gustaría hacerte algunas preguntas y de ahí podemos ver si realmente esos pensamientos han entrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando, cuando decimos, pues es que ser ama de casa, estar aquí con mis hijos,
cuidarlos, pues dejar mis estudios, dejar mi carrera, dejar el trabajo que ya empecé, dejar esa plaza, ¿verdad? En mi caso, mis hermanas, pues yo, gracias a Dios, pude terminar la licenciatura en pedagogía. Y realmente, hermanas, pues fue una decisión que yo tomé desde antes de casarme. El, el, el darle al Señor, ¿verdad? Esa oportunidad que Él me dio de haber estudiado. Y gracias a Dios que Él me ha permitido servirle con la carrera que yo tengo. Pero eso realmente no ha sido, pues ahora sí que un estorbo para poder cumplir lo que yo he entendido que es el plan de Dios para mí. Y yo creo que para cada mujer, ¿no? El ser madre y ser esposa, eso es lo que Dios quiere que uno cumpla más que cualquier otra cosa, más que un trabajo, más que una carrera, más que algo que tú crees que tienes o que tú crees que mereces o que tú crees que has hecho o que has estudiado. Y la verdad es que a veces la familia también influye mucho, ¿verdad? Pues yo recuerdo también algunos comentarios de que, pues, ¿para qué, de qué sirvió todo lo que estudiaste si no vas a poder, pues, sobresalir, si no vas a tener la plaza? Y las tentaciones han llegado, mis hermanas, las tentaciones de ofertas de trabajo, de poder conseguir una plaza, de poder salir de casa y y tal vez desenvolverme en lo que, pues en lo que Dios me permitió aprender. Pero yo he entendido, mis hermanas, que todo lo que Dios nos permite aprender, eh, pues se lo podemos regresar a Él en su servicio, en nuestro hogar, en la iglesia. Y Él nos da muchas oportunidades para servirles, pero no nos desenfoquemos y no tengamos ese orgullo de decir, pues es que sí Dios dice así, pero yo creo que voy a hacer así, porque pues es mejor, me conviene, tengo más dinero, puedo tener un carro, puedo tener una casa y podemos tener más cosas. Entonces, hermanas, tengamos mucho cuidado de, de escuchar al Señor de verdad, ¿verdad? No nada más es oírlo y ya, sino escucharlo de verdad es, ya habíamos dicho, es obedecerlo. Y bueno, si nosotros realmente eh, escucháramos su voz así como verdaderamente Él nos dice y lo creyéramos, disfrutaríamos, mis hermanas, cumplir los propósitos que Dios ya tiene para nosotras. Y de verdad que sí, yo no me arrepiento de haber en esta área de mi vida, ¿verdad? De haberle entregado a Él todo lo que Él me ha dado. Al final de cuentas, Él me lo ha dado. Entonces, pues yo se lo entregué a Él y cada cosa en la que Dios me ha permitido hacer, pues lo he disfrutado, he tenido una satisfacción muy bonita y he podido estar con mis hijos, ¿verdad? Todo el tiempo. Y bueno, eso es algo bonito. Ahora, hay otra razón por la que Saúl no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso obedecer la voz de Dios. En el versículo 23 dice, cuando Samuel le está diciendo a Saúl que Dios no se complace tanto en que haga los holocaustos, sino en que se le obedezca, le dice en el versículo 22. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y en el 23 viene la siguiente razón, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Samuel está diciendo a Saúl que él es rebelde, que si él no está dispuesto a obedecer a Dios, es rebeldía. Entonces Saúl llegó a este nivel, mis hermanas, porque la rebeldía, miren lo que es. Rebeldía es desobediencia, oposición, resistencia o rebelión. Saúl estaba haciendo todas estas cosas, estaba desobedeciendo, se estaba oponiendo a lo que Dios le estaba diciendo, estaba resistiendo y se estaba rebelando a lo que Dios quería hacer, a lo que Dios le había mandado. Y él decidió hacer todo lo contrario a lo que Dios le mandó y por eso es que él recibe este título de rebelde. Ahora, nosotras, mis hermanas, también hay que reconocer si estamos haciendo tal vez lo contrario a lo que Dios manda en su palabra, en cualquier área de nuestra vida, mis hermanas. Yo les mencionaba lo de
ser esposa y madre, esa es una. Son dos, perdón, son dos de las cosas que Dios ha hablado a mi vida con su palabra y es lo que Él quiere que yo haga. Pero, por ejemplo, también hay otras áreas, tal vez el área de obedecer a tu esposo, de el área de la sumisión, ¿verdad? Que ese es otro tema y que también es muy bonito y es muy bueno el entenderlo bien y el hacerlo bien, trae mucha bendición. Hay muchas áreas, por ejemplo, el ir a la iglesia. Actualmente también, yo creo que desde la pandemia se quedó mucho esa idea, ¿verdad? De que pues yo puedo estar en casa, yo puedo orar en casa, yo puedo eh, escuchar una predicación en casa, ¿verdad? Y no está mal, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que debemos de, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y otros más, la palabra de Dios nos dice en otros versículos, ¿verdad? Desde el principio, este mandamiento de Dios, porque Él sabe, mis hermanas, lo que nosotros necesitamos. Como les dije, o sea, Él sabe ya el camino por el que debemos de ir. Él sabe por dónde no va a haber tantos tropiezos, no va a haber un pecado que tal vez vas a caer. Él sabe por dónde vas a tener toda su bendición. Y Él ya nos dice por aquí, por aquí, por aquí. Y nosotros decimos por allá, por allá, por allá. Y eso tal vez es la razón por la que pues nosotros en algún momento de nuestra vida nos llegáramos a sentir frustradas, tal vez nos llegáramos a sentir mal, tal vez hemos caído en algún pecado, porque realmente estamos yendo en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué más? Pues también en cuanto al vestuario, esa es un área también muy, muy importante. El Señor también tiene muchos lineamientos, ¿verdad? En cuanto al vestirnos modestamente. Y a veces nosotros pensamos, pues es que ha de haber otra manera, ¿no? O sea, sí Dios dice eso, pero, y es otro tema, ¿verdad? De lo que es el vestuario, los principios bíblicos en cuanto a un vestuario modesto. Pero bueno, si Dios ya te lo ha dado, mi hermana, y ya lo sabes, y tú sabes que estás yendo en contra de lo que Dios dice, eso ya es rebeldía. Si tú dices, pues yo soy nueva, a mí nadie me ha enseñado nada del vestuario, nada de la sumisión, nada de la iglesia, bueno, si tú de verdad no lo sabes, entonces, pues poco a poco yo sé que el Señor va a ir trabajando en tu vida, pero es diferente, ¿verdad? Última razón, mis hermanas, que vemos que por qué Saúl no escuchó la voz de Dios. En el versículo 23 también dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Aquí le está diciendo el profeta Samuel a Saúl que es rebelde y también le está diciendo que es obstinado, porque le dice, como pecado de adivinación es la rebelión, tú eres rebelde, y como ídolos e idolatría, la obstinación, eres obstinado, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué es la obstinación, mis hermanas? La obstinación es aferrarse. Perdón, la obstinación dice que es como el pecado de idolatría y la idolatría es aferrarse firmemente a tu propia opinión o tus deseos por encima de Dios. O sea, cuando tú eres obstinado, te aferras a tu propia opinión o a tus deseos. Cuando tú eres idólatra, es cuando pones algo encima de Dios o por encima de lo que Dios dice o en lugar de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí el rey Saúl, sí, el profeta Samuel está diciendo al rey Saúl que él está poniendo su voluntad, que él puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y eso es idolatría. O sea que él se aferró firmemente a su propia opinión y a sus deseos, y eso es obstinación. Entonces, Dios menciona que Saúl fue obstinado y su pecado fue como la idolatría, porque él puso, en lugar de Dios, puso su voluntad. Puso lo que él quiso, lo que él le gustaba, lo que le convino más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el rey Saúl, como habíamos visto, pues había perdonado a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales, de los carneros y del rey, y al rey, lo tuvo también con vida, lo dejó con vida. Y pues vemos ahí que también destruyó a lo que era vil y despreciable. O sea, ahí vemos también algo, hermanas. Él destruyó lo que no servía
y perdonó a lo mejor. Cuando quiso defenderse con Samuel, le dice, pues es que lo guardamos para ofrecérselo a tu Dios. Pero la verdad es que podemos nosotros entenderlo, ¿verdad? Muchas veces nosotros tratamos de justificarnos, pero realmente aquí también podemos ver, pues que la avaricia tal vez entró en ellos también, porque pues vieron lo mejor y dijeron, ay, no, ¿cómo lo vamos a destruir si está tan bueno? Si todos estos, toda esta ropa de tan buena calidad, ¿cómo la voy a tirar? ¿Cómo vamos a matar al rey? No sé, a lo mejor el rey les podía hacer algún favor. Y bueno, de alguna manera justificaron la desobediencia, ¿verdad? Pero sabemos que realmente detrás de ello pues había rebeldía, había obstinación, había orgullo, había, no creo que había miedo al pueblo, yo creo que había más el orgullo, ¿verdad? Y el querer tener la fama y el reconocimiento. Y bueno, por todas estas cosas, el Señor le dice, Dios te ha desechado para que no seas rey, por medio del profeta eh, Samuel. Entonces, mis hermanas, pues aquí vemos también que el ser obstinado también es un pecado. El ser, el pararte firmemente por lo que tú crees o por lo que tú deseas. Eh, a veces decimos, pues es que eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Eso ya es muy exagerado, eso nada más lo cree el pastor y eso no creo que sea lo que Dios quiera. Y empezamos a opinar. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanas, con eso, porque la voluntad de Dios, su palabra, la palabra de Dios no debe de estar abajo de lo que nosotros creemos. La verdad es que al lado de la palabra de Dios, nuestra opinión o nuestra voluntad, pues no es importante, la verdad, mis hermanas. A lo mejor pudiéramos hasta defendernos y decir, es que, por ejemplo, ¿verdad? Es que yo tengo que trabajar porque le voy a dar al Señor, pues más ofrenda, pues voy a ayudar a los pobres, y podemos empezar a justificarnos, ¿verdad? Lo que estamos desobedeciendo, tratando de hacerlo ver como algo bueno. Pero para nuestro Dios, hermanas, eso no vale. Nosotros tenemos que tener, tal vez podemos engañarnos a nosotros mismos, pero al Señor no lo vamos a engañar. Y otra vez, mis hermanas, Él conoce el camino mejor que nadie. Él conoce por qué camino nos va a salir todo bien. Él conoce por qué camino vamos a recibir mucho más bendición. ¿Por qué nosotros creemos que podemos pensar mejor que Dios? ¿Por qué nosotros creemos que podemos irnos por otro camino y que ahí nos va a ir mejor? Porque pues tal vez a Dios se le pasó, ¿verdad? Que allá no era lo mejor. ¿Por qué nosotros nos atribuimos eso, verdad? Porque por naturaleza, mis hermanas, tendemos a desobedecer a Dios. Desde Adán y Eva hasta ahorita, todos tenemos esa naturaleza. Entonces, primeramente soy yo la que tengo que reconocer que no he obedecido a Dios del todo, en todas las áreas de mi vida, y realmente entender que pues este pecado de la desobediencia a Dios, del no escuchar su voz, pues puede traerme consecuencias muy tristes. Y yo espero que ninguna de nosotras estemos ahí, ¿verdad? Recibiendo las consecuencias. Pero y si lo estamos, mis hermanas, Dios nos da oportunidades. Aquí en el versículo 13, volvemos a ir un poquito al versículo 3, capítulo 13, versículo 13. Vamos a ver de cuando también Saúl no obedeció a Dios e hizo el altar, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el versículo 13 y 14. Dice, perdón, 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí vemos, mis hermanas, una de las consecuencias de no escuchar la voz de Dios es que podemos perder el plan que Dios tiene
para nuestra vida. Dice ahí, hubiera confirmado tu reino para siempre, y ya no. Le dijo Samuel a Saúl, hubiera. Muchas veces hemos visto eso, mis hermanas, familia tras familia, fracasar en sus vidas. Y de verdad, mis hermanas, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos a nosotras, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestro hogar. Pero muchas veces perdemos esas bendiciones por no querer escuchar y obedecer la voz de Dios. Pues no sé tú, hermana, pero yo sí quiero que Dios cumpla el plan que Dios tiene para mi vida. Y eso solamente se logra escuchando y obedeciendo la voz de Dios. ¿Qué más pasó con Saúl? ¿Qué otra consecuencia tuvo por no haber escuchado? En capítulo 15, versículo 23, vemos que también el profeta Samuel le dice al final, le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl no solo perdió el plan de Dios para su vida, Dios lo desechó a él y a su descendencia. Antes se daba de que los reyes, pues, uno podía dejar su descendencia, ¿verdad?, para ser rey. De hecho, esa fue la promesa que Dios le dio al rey David, que nunca iba a faltar nadie de su familia en el trono, ¿verdad? Pero a Saúl no le dio esa promesa. A Saúl le dijo que ya no iba a tener descendencia en el trono. Y eso, mis hermanas, pues es muy triste también, ¿verdad? El que ya perdemos el plan de Dios para nuestra vida y Dios nos desecha. Que Dios nos deseche, mis hermanas, es como, pues yo creo que entendemos esa palabra, ¿verdad? Es como cuando uno, pues tiene algo, estamos cocinando y de repente dices, no, pues esto ya no sirve, esto ya huele mal, esto ya no es confiable que lo comamos, pues ya no sirve, vamos a desecharlo. Imagínense, mis hermanas, que Dios nos diga eso, ¿no? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esa es una vida, mis hermanas, vivir desechada, yo creo que no es vida, es vivir mal, vivir siempre, y no es porque Dios se aleje de nosotros, mis hermanas, siempre el no obedecer a Dios es, y cuando nosotros decidimos no obedecer a Dios es cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios. Y vivir lejos de Dios es triste, o sea, ya no escuchar su voz, ya no escuchar su ánimo, ya no escuchar su fortaleza, ya no tener sus promesas. Y eso es demasiado, ¿verdad? Para que nosotras debiéramos de decir, Señor, yo no quiero ser desechada por ti. Yo no quiero que perder el plan que tú tienes para mí, para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Porque miren, en Primera de Crónicas, y aquí sí me gustaría que fuéramos las que estamos ahorita en nuestra Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 2. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 2, dice, y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos. Aquí vemos cuando muere Saúl, mis hermanas. Y mataron los filisteos a Jonatán, a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Versículo 6 dice, así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y aquí podemos decir, bueno, pues así pasó, ¿no? O sea, pues los mataron y ya. Pero no, mis hermanas, podemos ver en el versículo 13 y 14. Aquí viene por qué murieron. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí, mis hermanas, vemos que una de las consecuencias de no oír la voz de Dios no solo es perder el plan de Dios para nuestra vida, no solo es que Dios nos puede y nos va a desechar. También Saúl perdió a toda su familia, casi toda su familia. Sabemos que quedó un nieto de él, Mefiboset, pero pues ya no fue lo que Dios podía haber hecho con ellos, ¿verdad?
Ustedes saben, hermanas, que por no escuchar la voz de Dios, por querer hacer las cosas a su manera, como a él le convenía, lo que le diera reconocimiento, fama, Saúl perdió su familia, perdió a sus hijos y a casi toda su descendencia. Mis hermanas, esto ya no es como cualquier cosa, ¿verdad? El no escuchar la voz de Dios nos puede llegar también a pasar esto, hermanas. La palabra de Dios nos deja todos estos ejemplos de historias bíblicas para que nosotras tomemos ese consejo y tomemos decisiones, como les decía, ¿verdad? ¿Qué es más valioso que nuestros hijos? Los enemigos llegaron, no tuvieron piedad y destruyeron todo. Obviamente, en el versículo 13 vimos que Dios permitió esto. Dice, por esta causa lo mató. O sea, Dios permitió que llegara hasta este punto Saúl y destruir toda su casa, porque pues él siguió en lo mismo, mis hermanas. No vemos ninguna parte en la que, aunque parece que sí, se arrepiente un poco en Primera de Samuel, realmente yo estoy segura que si de veras se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado y lo hubiera restaurado y hubiera sido diferente, porque lo vemos con el rey David y con muchos otros personajes bíblicos que cuando fallaban y se arrepentían verdaderamente, Dios los perdonaba. Pero al rey Saúl no. El rey Saúl sí tuvo el castigo de Dios directamente. Y eso es, pues yo creo, ¿verdad? Consecuencia de su no arrepentimiento. El decir me arrepiento es diferente a realmente arrepentirse, ¿verdad? Y arrepentirse, pues, es sentirte mal por lo que realmente hemos hecho y pedir perdón a Dios primeramente, ¿verdad? Y cambiar y dejar de hacerlo. Porque el decir me arrepiento y seguir haciéndolo, mis hermanas, pues no es eso, ¿verdad? Eso no es arrepentimiento. Y sabemos que el que conoce nuestro corazón es Dios y el que ve si realmente estamos arrepentidas y cambiando nuestra vida es Dios. Entonces, a veces pensamos nosotras que si desobedecemos a Dios, hacemos nuestra voluntad, seguimos viviendo igual como nos gusta a nosotros, pues las cosas pues no van a salir tan mal. O a veces también hay gente que dice, no, pues ya en el último momento me arrepiento, le pido perdón a Dios y me perdona y lo queremos tener así como un amuleto, como que pues Dios nos va a ayudar, de alguna manera nos va a ayudar. Y si Dios quiere que me arrepienta, pues en el último momento me arrepiento. Y no, mis hermanas, nadie nos dice que tenemos asegurada otra oportunidad. Dios nos da oportunidades, pero no es un juego, ¿verdad? El pensar así. Eh, no sabemos si esta puede ser nuestra última oportunidad que Dios nos esté dando para arreglar nuestra vida, para que saquemos de nuestra vida todas esas cosas que ya sabemos que a Dios no le agradan, o tal vez de nuestro hogar, tal vez sabemos que hay cosas que a Dios no le agradan y ahí están, y pensamos y justificamos, ¿verdad? El hecho de que estén ahí. Tal vez también Dios quiere que ya hoy sea el último tiempo en el que tú pues sigas coqueteando con el mundo, sigas tal vez viendo esas cosas en el celular, en la televisión. A veces pensamos que nadie las sabe, pero hay que recordar, mis hermanas, que Dios las sabe y que si Dios ya te lo ha dicho en su palabra, que debes dejar de hacer o cosas que debes hacer y no las haces y no las hacemos, pues estamos yendo en contra de él, ¿verdad? Como el rey Saúl, somos rebeldes y obstinados. Y creo que ninguna de nosotras nos quisiéramos, ¿verdad? Estas consecuencias para nuestras vidas. Como vimos, perdió a su familia y también murió él. Y por último, mis hermanas, hay un versículo que a mí que me ha impactado, la verdad, últimamente, como que en varias predicaciones los han mencionado y realmente me ha marcado. En Deuteronomio, es una de las consecuencias también que hay de no escuchar la voz de Dios. En Deuteronomio 28:15. Es muy largo, pero no lo voy a leer todo, solamente unos 3 versículos. Pero si lo puedes leer, Deuteronomio 28:15 al 68, esa porción, hermanas, me ha impactado, la verdad. Porque a veces decimos, bueno, pero pues es que, o sea, a mí Dios no me ha matado y yo he hecho esto y el otro, y a veces hasta con orgullo, ¿verdad?
Pero realmente, mis hermanas, lo que aquí dice es que una de las consecuencias de no escuchar la voz de Dios y obedecerla es la maldición de Dios. Dice aquí, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, tal vez no te has muerto, tal vez no me he muerto, pero imagínate vivir con las maldiciones de Dios. Solamente algunos versículos dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y sigue hablando, hermanas, de la maldición de Dios. Pero esto me hace pensar, hermanas, que a veces nosotros podemos pensar, es que he escuchado también eso, es que Dios no me ayuda, es que Dios no está conmigo, es que Dios no estuvo conmigo. Y sentimos que no salimos de una y entramos a otra. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero a veces es eso, mis hermanas. A veces el no tener la bendición de Dios es suficiente consecuencia, yo creo, que nos debería de impactar y nos debería de arrodillarnos, arrodillarnos y decirle al Señor, perdónanos, porque yo sé que esto ya no lo debo de estar haciendo y lo sigo haciendo. Yo sé que esto ya debí haberlo hecho y no lo hago. Yo sé que no he cambiado, yo sé que no he pedido perdón, yo sé que no hago las cosas que a ti te agradan, yo sé que no cuido mis ojos, no cuido mis oídos, no cuido mi boca y tantas cosas, mis hermanas, que nosotras mismas ahorita, ¿verdad? Sé que el Espíritu Santo nos está trayendo a nuestra mente y nosotras deberíamos de decir, Señor, yo sí quiero tu bendición, yo no quiero tu maldición. Eh, Ahora estoy reconociendo que pues a veces las cosas están saliendo mal por esto, por mí, por mi desobediencia. Y lo contrario de esto, mis hermanas, está en el versículo 1, en el mismo capítulo 28, versículo 1. También lo podemos leer tal vez con más detenimiento en casa, pero aquí está lo que Dios nos puede dar y nos quiere dar si nosotros escuchamos la voz de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empiezan las bendiciones que yo las quiero, hermana. No sé tú, pero yo sí las quiero. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y sigue dándonos bendición tras bendición. De hecho, sí me gustaría leerlo. Dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas.
Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y uno pensara, bueno, que el pueblo de Israel no tenía estas bendiciones, no tenía esta palabra de Dios. Por qué no tomó la decisión de querer esas bendiciones? Porque si se dan cuenta, el pueblo de Israel tuvo más maldiciones que bendiciones. Vemos en todo el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, cómo se olvidaban de Dios y volvían a lo mismo y volvían a lo mismo. Y muchas veces así somos, mis hermanas. A veces también tenemos la palabra de Dios, tenemos el camino ya marcado, tenemos las ordenanzas, los mandamientos, las promesas. Dios ya ha hecho todo, mi hermana. Dios ya nos dio todo. Ya nada más nos falta a nosotros escuchar su voz y realmente obedecerla para poder tener estas bendiciones que Él nos da. Y eso es todo lo que necesitamos, mi hermana, en la vida, tener la bendición de Dios sobre nosotros. Pues que Dios nos ayude, mi hermana, a reconocer, ¿verdad?, en qué área de nuestra vida estamos mal, en qué área de nuestra vida no hemos obedecido la voz de Dios y hacer los cambios necesarios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos das esta otra oportunidad, nueva oportunidad, Señor, de escuchar tu voz, Señor. Gracias porque aún lo sigues haciendo, Señor. Gracias porque aún no nos has desechado, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas ayudando, Señor, a cada una de mis hermanas, de mis amigas, Señor, de cada una de nosotras, Señor, a poder, Señor, querer escuchar tu voz y obedecerte, Señor, porque realmente, Señor, fuera de ti, nada podemos hacer, Señor, pero muchas veces queremos tus bendiciones sin haber obedecido tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, y perdona, Padre, nuestras faltas y pecados, Señor, que cada una de nosotras lo hemos tal vez en este momento reconocido, Señor, y si no, Padre, sigue obrando en cada una de las vidas de mis hermanas, Padre, para que podamos todas, Señor, agradarte. Todo esto te lo pedimos y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermana Leti. Muchas gracias por esta clase. De verdad que hay mucho que considerar, ¿verdad? Y antes que señalar, ¿verdad? Es más que nada algo que personalmente cada una tiene que considerarse a sí mismo, ¿verdad? Y ver qué es lo que Dios nos está pidiendo, porque incluso son cosas diferentes a cada quien, ¿verdad? Qué es lo que Dios nos está pidiendo hacer y obedecer esa voz de Dios, ¿verdad? Y algo que pensaba ahorita que hablaba, hermana, de Saúl y todo, ¿verdad? Él se obstinó tanto que él solamente veía lo que él iba a tener o lo que él quería, ¿verdad? Y no pensó incluso en su descendencia, ¿verdad? Y muchas veces así somos nosotras, ¿verdad? Ay, es que no quiero ir a la iglesia y como yo no quiero ir a la iglesia, pues tampoco van mis hijos y también ellos crecen o van creciendo sin el conocimiento de Dios, sin el temor a Dios y pues ahí perdemos muchas bendiciones, ¿verdad? Y después estamos, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? y renegando, ahora el domingo, mi esposo, el pastor aquí, predicaba, ¿verdad? Acerca de cuando renegamos, ¿verdad? Y y estamos renegando y diciendo, es que ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios me permite por esto? Y muchas veces, como decía usted y como dice la palabra de Dios, es consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, ¿verdad? De nuestra obstinación. Y qué triste y qué lamentable, ¿verdad? Que también nuestras generaciones, nuestros hijos, futuramente nuestros nietos, ¿verdad? También, pues se pierdan de la bendición de Dios, todo porque yo no quise oír la voz de Dios, porque yo no quise obedecer la voz de Dios, y eso es tremendo, hermanas, ¿verdad? Si por nosotros a lo mejor no nos mueve, ¿verdad? De que debería, pero no nos mueve el hacer, ¿verdad? Para yo tener la bendición, pues por lo menos pensar un poquito, ¿verdad? En las consecuencias, en lo que nuestras generaciones a lo mejor van a sufrir, van a batallar o van a perder si yo no ando en la verdad del Señor. Gracias, hermana Leti, qué precioso devocional, preciosa clase y bueno, mucho que analizar, mucho que pensar, ¿verdad? Cada una en nuestro corazón y delante de Dios, ¿verdad? Y que no lleguemos a ese punto en el cual el Señor nos deseche,
¿verdad? Que diga, bueno, este no quiso, esta no quiso, ¿verdad? No, no quiso hacer mi voluntad, no quiso hacer eso, pues lo dejo y voy por alguien que sí esté dispuesta, ¿verdad? A hacer lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y bueno, yo no me quiero perder eso. Yo no quiero perder esas bendiciones que puedo tener de la mano de Dios. Gracias, hermana Leti. Y bueno, gracias también a las hermanas que estuvieron dejando sus comentarios, sus saluditos, ¿verdad? Por aquí estaba la hermana Aide, ella saludó temprano, ¿verdad? También la hermana Blanca Acosta, ella pide oración por su nieto Samuelito, hermanas, ténganlo en oración, ¿verdad? Para que Dios pues les conceda, ¿verdad? O le conceda la salud a este pequeñito y también por sus papás, ¿verdad? Que Dios los siga fortaleciendo y pues proveyendo, ¿verdad? Sabemos que cuando el Señor nos hace pasar por esas, por esas aguas, el Señor ahí está, ¿verdad? Y va a proveer todo y pone todos los medios y solamente descansar y confiar en el Señor. También por aquí la hermana María Mayela también dejó su amén, amén, hermana, gracias. Eh, la hermana Gabriela Zárate también, amén. Y dice, Dios la bendiga, amén, hermana. Eh, ¿Quién más dejó aquí su saludito? Déjenme ver. Hermana Juana López dice, amén, hermana, que Dios la bendiga, qué bonita porción de la palabra. Dios, de Dios, dice, hermanas, qué maravilloso este para nuestras vidas y nuestras almas, amén. Ay, hermanas, es que disculpen, hay aquí un símbolo que me tapa a veces una parte de los comentarios y es donde ando como adivinando a ver qué es lo que decía, ¿verdad? Pero gracias, hermanas, gracias por su tiempo, hermana Leti, ¿verdad? De estudiar, de orar y de esta mañana estar aquí con nosotras. Y también, pues gracias, hermanas, a ustedes que nos estuvieron sintonizando, que estuvieron acompañándonos durante la clase. Hermana Leti, ¿tiene algunas peticiones de oración que quisiera compartir con nosotras para orar por ustedes? Gracias, hermana. Sí, pues primeramente por mi familia, ¿verdad? Por mi esposo y por mis hijos, que Dios nos siga ayudando pues a seguir de seguir teniendo de su poder en la misión. Y pues en especial por mi hija Esther Jocabet, que está en el colegio, que Dios le dé de su salud principalmente, porque sí está batallando un poquito con su salud y por provisión también y también por sabiduría para ella en especial. Y bueno, para la misión también, para la misión bautista El Buen Pastor, que está aquí en Zacapuescla, Puebla, que Dios nos siga ayudando también para a toda la iglesia, ¿verdad? Toda la misión, para seguir adelante, seguir creciendo y seguir, pues tal vez dando más fruto, ¿no? Y teniendo más fruto también. Y también por un terreno para la iglesia, para que Dios provea en su tiempo para poder construir la iglesia. Amén, hermana. Estoy aquí escribiendo los comentarios, hermanas, así que si me ven ahí medio concentrada es por eso. Terreno para la iglesia. Muy bien, hermanas, ahí les voy a poner entonces, o más bien ahí está ya en los comentarios. Tómale una captura, hermanas, o anótenlo en alguna libretita, alguna hojita que tenga, ¿verdad? Y tenga en oración a la familia Salazar García. Ellos están allá en Zacapuaxtla, Puebla, y precioso lugar, pero sobre todo el ánimo, hermanas, que tienen para servir a Dios. Yo de verdad me quedé como que, wow, ¿verdad? Que así debemos de ser, ¿verdad? Que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y bueno, que el Señor siga haciendo la obra allá, hermana, en toda la Sierra Norte de Puebla, que Dios le siga usando, le siga abriendo puertas, ¿verdad? Y caminos para seguir llevando el evangelio a esas almas que le necesitan. Y bueno, también hermanas, oren por Samuelito, ¿verdad? Ya que estamos en las peticiones, oren por Samuelito, el nieto de la hermana Blanca Acosta, ¿verdad? Que Dios pues sí, les sane, ¿verdad? Si esa es su voluntad, les sane y les conceda también el poder hablar a todos los médicos, enfermeras, a toda la gente que está a lo mejor en el hospital, en el cual ellos interactúan, ¿verdad? Que puedan también ser salvos. A veces no entendemos, hermanas, por qué pasan las cosas,
pero si lo vemos desde ese punto, ¿verdad? Tal vez Dios nos está mandando ahí para poder llevar el evangelio en ese lugar, ¿verdad? Y no es que nos quiera lastimar, no es que nos quiera hacer daño, ¿verdad? Simple y sencillamente que a veces de otra manera no nos iríamos a esos lugares, ¿verdad? A predicar el evangelio. Entonces, pues bueno, que el Señor les use, hermana, y también pueda, pues, proveerles, ¿verdad? Todas sus necesidades. Y bueno, hermanas, dice la hermana Gabriela Zárate, dice que ella pide por su hermana María, eh, pues no dice la razón, ¿verdad? Pero bueno, oren por la hermana María, ¿verdad? Supongo que María Zárate, ¿verdad? Bueno, y gracias, hermanas, nuevamente por haber estado con nosotros en esta transmisión. El día jueves, primero Dios, estoy ya organizándome, ¿verdad? Y primero Dios, vamos a tener nuestra transmisión también del podcast Fuerza y Honor, para que no se lo pierda, ¿verdad? Quiero hablar de un tema pues hasta cierto punto delicado, un poco personal, ¿verdad? Acerca de, bueno, hay palabras, hermanas, que en las redes sociales no las podemos decir tal cual, ¿verdad? Pero digámoslo así, la interrupción del embarazo, ¿verdad? De un testimonio que quiero contarles. Y pues oren por mí, ¿verdad? No es un tema fácil, pero sin embargo siento yo que es muy necesario porque últimamente he escuchado de varias hermanas o varias amigas, ¿verdad? Que han pasado por esa situación y bueno, que todo sea para la honra y gloria del Señor y para animarles a ustedes también a descansar en los brazos del Señor, ¿verdad? Y bueno, hermanas, pues les mando un fuerte abrazo a cada una, besos tronados para todas y que el Señor me las bendiga. Hermana Leti, gracias por haber estado con nosotros, le mando un fuerte abrazo, sabe que la apreciamos mucho por acá y a ver qué día se nos hace tenerles por acá. Gracias, hermana. Sí, 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 un día hay que ir para allá al calorcito. Sí, en el mes de mayo ya empiezan los mangos, entonces si quieren venir a los mangos, que sea a partir de mayo a junio, más o menos, ¿verdad? Y hermanas, se me pasaba a decirles, ¿verdad? Oren también por nuestra conferencia en el mes de marzo, del 20 al 21 vamos a tener la conferencia de mujeres, se llama Mujeres conforme al corazón de Dios, y si alguna gusta, ¿verdad? Y tiene la posibilidad de acompañarnos, pues le hacemos la invitación, nos daría mucho gusto tenerles por acá, nada más avíseme con tiempo para poder tenerle hospedaje listo, y bueno, va a estar la hermana Loida Jiménez, ¿verdad? Bendito Dios que abrió los medios y las puertas para poderme tener acá, entonces si alguien gusta venir, nada más avíseme con tiempo. Que el Señor me las bendiga, hermana Leti, saludos a su esposo, a su niño y a Jocabet, ¿verdad? Aunque está allá en el colegio, pero hágale llegar mi saludito. Que Dios me las bendiga. Nos vemos el jueves, primero Dios. Dios le bendiga. Adiós.